Oye Juan, ¿qué hay que hacer hoy? Hoy hay que grabar otro episodio de Real Spanish. Bueno, venga, siempre hay que hacer lo que tú dices, pero lo haremos. Hombre, hay que hacer lo que hay que hacer. Eso es. Buenas. Buenas. Buenas compañeros. Esta es la clase número 23 y vamos a empezar con doble sentido. Esta es la frase de la semana. As always, Luija is gonna tell us. Venga, vamos a por ello. ¿Estáis preparados? Bien, the sentence was: throw the fireworks or the firecrackers. I'm going to smoke a joint. Juan. Okay. So, yeah, I think you wanted to say firecrackers, yeah? I think so, because can you tell us the difference in Spanish, the firecrackers and fireworks? Yeah, because I think in Spanish we call fireworks fuegos artificiales. Ah, sí, which are cohetes. the ones that you The can see. ones that fly. And firecrackers are petardos. Just pum, ya está. The one. And I think we call petardo to a joint also. A joint, to smoke a joint with weed or whatever is un petardo. También se dice de muchas maneras, canuto, porro, ¿vale? Pero bueno, This is one way. To say, un petardo. Okay, so can you repeat the sentence? Sí, por supuesto. Tira el petardo, que yo me voy a fumar un petardo. Okay, so petardo was the word with double meaning. Eso es. Bueno, today we are going to learn a structure in Spanish that is hay que. En inglés, you know, hay es only there is or there are. Pero si decimos hay que, Juan, ¿cómo lo podríamos traducir en inglés? We have to, or you have to. Sí, es como tener que, es muy parecido. Lo que pasa es que se usa mucho el hay que. Hay que, ¿qué hay que hacer hoy? O sería igual, ¿qué tenemos que hacer hoy? Pero es más corto y shorter. ¿Qué hay que hacer hoy? Entonces, Juan, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero, ¿cómo dirías en inglés qué hay que hacer hoy? What do we have to do today? Eso es. What do we have to do? O por ejemplo, si yo te digo, hay que pagar 10 euros para entrar. You have to pay 10 euros to go in. Or to walk in. Correct. Por ejemplo, si te digo, hay que lavarse los dientes todos los días. You have to brush your teeth every day. Every day. O hay que tener cuidado, Juan, con esos perros. You have to be careful with those dogs. O, esto es muy importante, hay que ser prudente al volante. You have to be careful while driving. Sí, or at the wheel. Vale, ¿sabéis, por ejemplo, en inglés they say reckless driving? En español diríamos conducción temeraria. Reckless, conducción temeraria, you know, at least in Spain it's a crime, It's a crime. Sí, sí. Vale. Luego también esta es muy importante, hay que disfrutar de la vida. You have to enjoy life. Hombre, this is the first thing in life. And then, Juan, hay que trabajar duro para conseguirlo. You have to work hard to get it. Okay. Y por supuesto, to learn Spanish hay que practicar a diario. Para aprender español, to learn Spanish, you have to practice every day. Every day, or on a daily basis. And then, también hay que ser feliz en la vida. You have to be happy in life. For sure. Luego también hay que ver cómo se hace esto. We have to see how to do it, how to do this. Correct. So notice how this hay que is como tener que. So use it a lot, It's the common way in Spanish, okay? Verbos irregulares. Bueno, today we are going to learn verbos irregulares, irregular verbs. So, let's take a general rule. La primera persona, yo, is normally the most irregular one. When a verb is irregular, yo is always irregular. But nosotros, okay, and vosotros, pero especially nosotros, always regular. They don't change, Nosotros is always regular. And then, to ellos, normally, they're irregular, but sometimes don't. I know it's a bit tricky, but let's go one by one. Today we are going to learn verbo tener y verbo reír.
tener, to have, and reír, to smile. Which is the best way to learn the irregulars, one by one, That's right. so you don't go crazy. So Juan, let's begin with tener. Yo tengo. Yo tengo. Ujú. Vale. Then we have tú tienes, this first I in tener change to ie. So, tú tienes Yo tengo, tú tienes, él tiene, o ella o tiene. ella tiene. Ahora, nosotros regular tenemos. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. tenéis, también es regular. Y ellos, Ellos tienen. Tienen. So it changes also. again, irregular. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues bueno, ya sabéis, tengo 10 años, tengo amigos, él tiene, so try to work on some sentences with simple vocabulary to conjugate this verb. Okay? We are talking about the present, right? Present, now present. Mhm. Okay? Because in They're another also, tenses, claro, they're also it's- irregular in the past and even Mhm. in the future, but let's go step Let's by start step. with. Okay, we have intermediate level, advanced level, where we can learn everything. Bueno, now the second verb, reír, to Mhm. laugh. ¿Cómo empieza, Juan? Yo río. Vale, tú ríes. Now in this case, notice how we flip over I and I. Change them, the order, and tú ríes, Él ríe, ella ríe, nosotros, now regular, reímos, vosotros reís. y ellos otra vez cambiamos, ríen. Okay? A bit tricky. And notice how all these ones have tilde. Río, ríes, reímos, reís. All the time, I comes with tilde. We learn tildes, don't worry. Okay? Por ejemplo, podríamos decir, pues, yo me río, tú te ríes. Notice how is reflexive. Reírse. Reírse. ¿Vale? Pero vamos a aprender solo Ujú. de infinitivo, normal y corriente. Vale. Vocabulario. Bueno, llegamos a la sección de vocabulario. Hmm. Hoy hablamos de profesiones, Professions. Bien, interesting. Juan. careers, So- o professions. Careers or professions. Yes, both are fine. Careers. Okay, Juan, let's begin with our favorite place. Un bar. ¿Qué encontramos en un bar? Al camarero. Camarero. Ok, camarero, pues bueno, él te trae las cosas, te sirve, le pides, y Te luego trae la cuenta. la cuenta. El jefe, también acordaros que camarero es jefe, ¿vale? Bien, luego está la profesión de cazar al ladrón. ¿Cuál sería? Policía. Policía. Puede To ser hunt. to hunt thieves and criminals. Vale, policía is either the same way in feminine and masculine. Él es policía, ella es policía. ¿Vale? It doesn't change. Bueno, Juan, esta profesión, the one who trims your hair is. El peluquero. Then we have someone who teaches, Juan, que enseña. Ujú. Profesor O en chica, o profesora. profesora. ¿Vale? Bueno, pues ellos te enseñan idiomas, o historia, geografía, ¿vale? Bien, luego tenemos los que apagan el fuego, Juan, ¿cómo se llaman? Bomberos. Bombero o bombera, ¿vale? Vale, suena un poco como en inglés bomba, bomb, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Es bombero. Firefighters. Firefighters. Vale, then we have the one who defends you in a court. Ujú. How is it called in Spanish? Abogado. Abogado o abogada. It sounds like avocado. Avocado es aguacate, ¿eh? Es abogado, es lawyer or attorney. Vale, then tenemos the doctor. Juan, ¿cómo se dice doctor? Médico. Médico. Vale, hay una manera informal de llamar al médico en español que decimos el matasanos. ¿Lo has oído alguna vez? Voy a ver al matasanos de Healthy Killer o algo así sería, ¿vale? El matasanos. This is something informal. Then we have, when you go to the supermarket, the one who takes your money when you pay. Cajera o cajero. O cajero. Okay, correct. Okay, Juan, what happens if you have a leak at home and you need to call someone to fix your pipes? You call the plumber o fontanero. Fontanero. Claro, la fontanería o pipes at your house, in your house is fontanería, that's why it's fontanero o fontanera, but it's less common to find a fontanera, normal is fontanero.
And lastly, Juan, cook, the one who cooks. Cocinero. O O cocinera, claro. cocinera, ¿ok? Cocinero. Cuando tienes un buen cocinero se nota mucho en un bar. Por eso, cuando vengáis a España, if you see a bar that is full of people, it's good. Aprendamos fonética española. Bueno, hoy en fonética vamos a aprender la letra Q. Q. Vale, Q like in English, bueno, in Spanish always comes with U, E or U, I. ¿Vale? Que, ki. So, let's begin with the first word. Queso. En España tenemos mucha variedad de quesos. Quesería. Por cierto, en la quesería hacen los quesos. Quemar. Ten cuidado, no te vayas a quemar con el fuego. Quemadura. ¿Ves? No me has hecho caso y ahora tienes una quemadura. 15. El otro día me comí 15 huevos fritos. Quiebra. La empresa de mi cuñado se fue a la quiebra. 500. El otro día me pusieron una multa de 500 pavos. Quejarse. Tu suegra no para de quejarse. Quijote. Por supuesto, algún día os tendréis que leer El Quijote. Química. La peor asignatura es química. Just, doble sentido. Hemos llegado a doble sentido. Tenemos nueva frase. Okay, pay attention. I laugh when they take a dip in the river, Juan. Okay, I'm gonna think about it and I will write down. I will write in the comments. Okay, so you know what to do. Spanish de la calle. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Oye, me he enterado que te compraste un coche nuevo, ¿no? Hace poco. Sí, me he comprado un buen coche. Pues sabes que he oído que me está dando problemas ya, ¿eh? De fábrica. ¿Me está dando problemas? No, no creo. Yo ya lo he oído varias veces, ¿no has oído nada? Bueno, a lo mejor he oído algo. Pues yo qué quieres que te diga, Juan. Cuando el río suena, agua lleva. Cuando el río suena, agua lleva. Yeah, In tienes English, razón. you say, where there's smoke, there's a fire, ¿no? In this case, it's the same. Yo ya he oído, I've already heard something about Juan's car, that motor. Está dando problemas, no funciona. It's something that may concern Juan because it's his car, pero sometimes you say, no, no creo. You try to this, no, but. Ten cuidado, Juan, cuando el río suena, agua lleva, ¿eh? Bueno. And this means in English, if we translate it literally, when the river sounds, it's because it's got water. Or it carries water, claro, eso es, sería la traducción literal. Bueno, este es el final de nuestra clase número 23. Y bueno, as always, nos vemos en la 24. Okay, so take care.